su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bienvenidos al programa El Estudio de la Lección de Escuela Sabática. Esta semana ha sido la continuación de la lección que habíamos estudiado 7, el Ministerio de la Liberación. Hoy se titula Liberando a nuestro prójimo. Amén. Y esta semana el Señor nos ha amonestado para hacer el bien. Amén. Hoy Amén. esta semana nos ha quedado claro el papel como hijos de Dios, como cristianos, de ayudar a nuestro prójimo. Así es que a todos nuestros televidentes y oyentes les decimos bienvenidos al estudio de este día viernes. Hoy lo desarrollaremos con mi esposa. Bienvenida al programa. Amén. Gracias nuevamente por la invitación. Esperamos que el Señor sea quien dirija este programa. Nosotros no podemos hacer nada sin la bendición de Dios. Pero antes quiero dar un saludo a todos aquellos que nos ven o que nos escuchan por la radio, por el internet, en cualquier medio de comunicación, que esta señal llegue a usted, que el Señor lo bendiga y que sea muy prosperado espiritualmente. Con el repaso de estas preguntas, que podamos tener claras las lecciones que estudiamos cada día. Así que donde quiera que usted esté, un saludo, un abrazo fraternal para ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pues es un cariño fraternal, un amor fraternal que nos une a la distancia. Donde quiera que usted esté, el Señor nos une por medio de su Espíritu Santo. Pero nada podemos hacer sin antes pedir la bendición de nuestro Dios. Amén. Si usted allí puede orar con nosotros, hágalo, porque sería de gran bendición. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, Padre, por la vida. Te damos gracias por la salud, por nuestra familia. Gracias por involucrarnos en la predicación de tu palabra. Señor, no somos nada ni nadie, pero en tu nombre, Padre, hacemos todas estas cosas. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos dé palabras de ánimo, de aliento para todos aquellos que ven o escuchan este programa. Bendíceles, oh Dios, ayúdanos a todos, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros para poder entender y también poner en práctica todo lo que estudiamos. Pues es una lección muy linda, Padre, donde mostramos el amor tuyo para el prójimo, de aquel que esté necesitado, de cualquier forma que sea, tanto material como espiritualmente. Ayúdanos para poderlos atender y para poder llevar tu amor. Gracias, Señor. Acompáñanos. También acompaña a Pati, ayúdalo para que todo sea de gran bendición en este programa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, queremos recordarle al pueblo de Dios que mañana es la gran asamblea, la convocación para el Santo Sábado en las diferentes iglesias, tanto como aquí en la iglesia central de Irving, como en la iglesia de Fort Worth, la iglesia de Houston, la iglesia de Austin, de McKinney, de Denison, Sherman. Así es que si usted le queda cerca allí, pues le invitamos. Amén. Con el favor de Dios, yo estaré predicando el día de mañana allá en la iglesia en Austin. Tener el privilegio de conocer a esos hermanos allá de la verdad presente. Amén. Entonces vamos con el favor de Dios para estar con los hermanos allá en Austin. Amén. Así también el pastor enamorado en la tarde estará predicando en la ciudad de Houston a las 5 de la tarde. Así es que si usted quiere llegar, le es una invitación también para en la mañana.
Aquí también la iglesia central estará abierta, aquí a las 9 de la mañana es la invitación. También el pastor enamorado estará predicando aquí en la mañana, aquí en Irving, y allá en la tarde en la ciudad de Houston. Así es que usted está totalmente invitado. Amén. Muy bien, ahora consideraremos entonces las preguntas. Como dijimos, este es un repaso, este es un examen de todo lo que hemos estudiado durante la semana. Amén. Esta es una lección, la continuación de la semana pasada. La lección de esta semana se titulaba Liberando a nuestro prójimo, ayudando. Y decía aquí la primera pregunta que tenemos nosotros para contestar este día. Dice, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús al trabajar por aquellos que erran? ¿Qué ejemplo nosotros debemos de seguir para ayudar a aquellos que están en el pecado o en el error? Bueno, vamos aquí a la palabra del Señor. Nos dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 34, lo siguiente. Dice así, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es, hermanos, el consejo del Señor aquí en la pregunta que decía, ¿qué podemos seguir el ejemplo de Jesús al trabajar por aquellos que están en pecado? Bueno, dice aquí que el ejemplo del Salvador debe servirnos de modelo. Y el ejemplo que Jesús utilizó fue ese, amar a su semejante, servirle. Él dijo en cierta ocasión, no he venido, dijo, para que me sirvan, sino para servirme. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Amén. Ahora, pero ¿cómo es que yo puedo servir a los semejantes? ¿Cómo es que yo puedo servir a los demás? Bueno, solamente si Cristo, dice, mora en nosotros, entonces manifestaremos ese amor a nuestro semejante. Solamente si Cristo vive en mí, porque a nosotros se nos hace fácil amar a aquellos que nos aman. Mas Cristo dijo, amad a vuestros enemigos. Ese ejemplo es el que debemos de seguir, porque dice aquí, un mandamiento nuevo nos doy, dice, que os améis unos a otros. Y hoy en día vemos familias que están distanciadas. Vemos a veces cuántos pleitos y disensiones hay entre las familias, aún entre los esposos. Sí. Y entonces Cristo dice, pues yo les doy un mandamiento nuevo, que os améis. Y solamente se podrá hacer cuando Cristo mora en la vida del ser humano. Amén. Dice aquí, cuando nosotros vemos a hombres y mujeres que necesitan ayuda, no nos vamos a preguntar o a cuestionar si lo necesita o no lo necesita, sino cómo podemos bendecirles, cómo podemos ayudarles. Entonces, cuando nosotros miremos esas necesidades, tanto en hombres como mujeres, no debemos de cuestionar, sino preguntarnos, dice, cómo podemos beneficiar a esas personas. Se me viene a mí en estos momentos este texto del libro de Job que estudiamos la semana pasada. Job 29, 15, 16. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa de que no conocía, me informaba diligentemente. Entonces, ¿cómo yo podré ser pies al cojo, ojos al ciego? Solamente si Cristo vive en mí. Entonces, cuando Cristo mora en mí, entonces yo puedo amar al prójimo. Entonces sentimos la necesidad. Entonces sentimos la necesidad. Sí. Dice aquí, necesitamos más amor para con los pobres. Amén. ¿Qué dice la segunda pregunta? La segunda pregunta dice, ¿qué podemos aprender de cómo Jesús atendió a la depravación y la impureza? Dos cosas muy terribles, depravación e impureza, pues, que viene a ser lo mismo. Y nos dice aquí en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere
fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí está hablando de que vayamos a los que, si sabemos que alguien está en pecado, que ha caído en alguna tentación, vamos, el Señor nos manda que vayamos con mansedumbre. Si somos espirituales, vamos a ir con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, como si nosotros hemos caído en ese pecado, en esa tentación. Así que somos llamados a ir y restaurar a estas personas. Pero también en Romanos 14:10 nos dice, Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A nosotros no nos toca juzgar, nos toca ir y llevar el mensaje de Cristo, llevar el mensaje que Él tiene para nosotros de perdón, de restauración. Eso nos toca a nosotros, pero no juzgar, porque también nosotros seremos juzgados. Así que muchas personas que caen en tentación, si vamos y los seguimos acusando, que para qué hiciste eso, que yo te dije que no hicieras esto, eso no es lo que el Señor quiere que vayamos. Vayamos y restauremos, llevemos la palabra de Dios. Amén. Y así Él será restaurado. Pero tenemos que hacerlo, dice, con ternura, con amor, con mansedumbre. Y también debemos sentir eso de que el Señor sintió por aquellos que cayeron en tentación. Y nosotros no estamos exentos de eso, sino que también nosotros podemos caer en cualquier tentación. Pero velemos y oremos para que el Señor nos ayude a permanecer firmes. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía, dice en el Ministerio de Curación, página 122 y 123. Era un dolor continuo para Cristo arrostrar la hostilidad, la opresión y la impureza, pero nunca dijo nada que denotase que su sensibilidad había sido herida u ofendido su gusto refinado. Cualquiera que fueran los hábitos viciosos, los fuertes prejuicios o las pasiones depositadas de los seres humanos, siempre les hacía frente con ternura compasiva al participar de su espíritu. Miraremos a todos los hombres como a hermanos que sufren las mismas tentaciones y pruebas que nosotros, que caen a menudo y se esfuerzan por levantarse, que luchan con desaliento y dificultades y que anhelan simpatía y ayuda. Entonces los trataremos de tal manera que no los desalentaremos ni los rechazaremos, sino que despertemos esperanzas en sus corazones y sintamos nuestras propias flaquezas, nos compadeceremos de las flaquezas ajenas. La ternura, la mansedumbre y la persuasión pueden salvar al extraviado y cubrir multitud de pecados. Amén. Solo así nosotros podemos restaurar a estas personas caídas. Así como dice que era un dolor terrible para Cristo ver a aquellos caídos, ver a aquellos que estaban hundidos en vicios. Igual ahora, hermanos, nosotros vemos a jóvenes, a adultos caídos en la droga, en el vicio del alcohol, en cualquier vicio que sea. Nosotros vayamos y restaurémoslos con el amor de Jesús, llevando a ellos su palabra. Es muy lindo llevar el mensaje de Cristo a aquellos que sufren y perecen. Amén. Bueno, continuamos con la tercera pregunta. ¿Cómo podemos ayudar, dice, a alguien que luche contra las adicciones
o los vicios. ¿Y qué debemos recordar? Bueno, nosotros necesitamos recordar algo cuando vamos a tratar de ayudar a estas personas. Voy a leer en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 6 y el verso 9. No os cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces, cuando dice la pregunta aquí, ¿cómo podemos ayudar? ¿Y qué debemos recordar? Bueno, en primer lugar, lo que debemos recordar es la paciencia, la perseverancia. Amén. No os canséis, no os canséis, dice que a su debido tiempo. Quizás usted tenga algún familiar o algún amigo que está en alguna adicción y usted ya días está invitándolo a la iglesia y él no quiere, no ve. Al contrario, dice, antes no tomaba tan seguido y ahora lo hace más frecuente. Pero no se canse, siga insistiendo. Amén. Dice aquí que lo primero que nosotros debemos de aprender es la paciencia. Lo otro dice es que no nos fijemos en su apariencia Exterior. externa, sino que recordemos bien que es un hijo de Dios. Así es como nosotros lo deberíamos de ver. Eso es lo que necesitamos aprender. No mirarlo como es, como un adicto a las drogas, al alcohol, sino mirémoslo, que es una criatura de Dios. Amén. Dice, debemos de seguir intentándolo por aquellos que no vemos nada, que dice que vez tras vez caen. Entonces dice que nosotros debemos de seguir insistiendo. Ahora, hay algo aquí importante para decirle a esta persona que está hundida en alguno de los vicios. Dice que debemos de decirle que no mire las circunstancias que hay. A veces dice, es que yo me encuentro solo en este país. Es que ya ve que como mi esposo me dejó, me abandonó y entonces viene él y se hunde en estas adicciones. Entonces dice que no miren las circunstancias o sus propias flaquezas o las fuerzas que tiene esa adicción, sino el poder que hay en Cristo. Amén. Entonces, esta gente no deben de fijarse en sus circunstancias. A veces, como decimos, pues, me encuentro solo, no hay qué hacer. Entonces, dice que deben de poner, dice, la mirada en Cristo, en el poder que hay que los puede restaurar. Ahora, hay un buen remedio para estas personas que están en alguna adicción, más que todo el alcoholismo hoy en día. Entonces dice aquí una parte del don profético del Ministerio de Curación en la página 132, que nosotros conocemos muy bien estas palabras. La ocupación de la mente y el cuerpo en algún trabajo útil es una salvaguardia esencial contra las tentaciones. Entonces, si la mente y el cuerpo está ocupado en algo útil, entonces dice que puede haber allí No hay lugar para no hay lo lugar malo. para tomar, Sí. para fumar. Entonces yo te invito, si tú quizás me estás oyendo y estás practicando estos malos hábitos, toma el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Amén. Y el consejo sería para nosotros que estamos ayudando a estas personas, que no nos cansemos, que tengamos paciencia, porque estas personas dicen que es como si tuviesen un demonio dentro de ellos, Así es. y por eso es que practican esas cosas, y nosotros vemos que ahora les invitamos y vemos mal, no vemos ninguna cosa que hay en ellos que quieren cambiar, pero nosotros necesitamos aprender la paciencia, la perseverancia a su debido tiempo. Eso ha sido lo que hemos aprendido de la pregunta número 3. Sigue la siguiente pregunta, dice, ¿qué clase de personas necesitadas nunca debemos descuidar? Hay una clase de personas que no debemos descuidar nunca. Y dice aquí en Gálatas 6:10, un versículo muy conocido, y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Amén. Hay tantas personas necesitadas en este mundo,
Pero sí, la familia necesitada de la iglesia, pues es la que es prioridad para nosotros, para irlos a ayudar en la necesidad que tengan, cualquier necesidad, porque pues el Señor lo manda así y así debemos de hacer. Luego vamos a los necesitados en cualquier parte del mundo, nuestra familia, sea quien sea, vamos y ayudemos a estas personas que necesitan de nuestro servicio, de nuestros bienes, de lo que sea, de lo que podamos ayudar. Dice el Espíritu Profecía, el Ministerio de Curación, página 153, dice: en un sentido especial, Cristo ha confiado a su iglesia el deber de atender a los miembros necesitados. Permite que sus pobres se encuentren en el seno de cada iglesia. Siempre han de estar con nosotros y Cristo carga a los miembros de la iglesia una responsabilidad personal en lo que respecta a cuidar de ellos. Así como los miembros de una familia fiel cuidan unos de otros, atendiendo a los enfermos, soportando a los débiles, enseñando a los que no saben, educando a los inexpertos, así también los de la familia de la fe han de cuidar de sus necesitados y desvalidos. De ninguna manera han de desatenderse de ellos. Aquí está muy claro lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Dice, como la iglesia es como una familia, como papá y mamá, hijos, que debemos de cuidar de ellos. Empezando por el pastor, debe de atender a todos sus miembros de la iglesia. Y así nosotros en casa atendemos a alguien que se enferma, atendemos a alguien que corregirlo en alguna palabra que dijo mal, estamos enseñando a nuestros hijos. Así también en la iglesia nosotros debemos de ir a ayudar a aquellos que necesitan, pero principalmente a los hermanos de la fe. Hay aquí otro pedacito muy bonito que se los voy a compartir y dice: es propósito de Dios que ricos y pobres vivan unidos. Amén. Por lazos de simpatía y de ayuda mutua. Los que disponen de recursos, de talentos y capacidades deben de emplearlos en provecho de sus semejantes. Amén. Hermano y amigo, si usted tiene recursos, si usted ha sido bendecido por el Señor en vivir económicamente mejor que otros, ayude, hermano, a aquellos que necesitan. Ese dinero aquí se va a quedar. Ese dinero se va a tirar a las calles en los últimos días. Así que hoy, si usted tiene y puede ayudar al necesitado, hágalo. Porque nosotros, que no tenemos, pero lo poco que tenemos, el Señor nos manda a compartirlo también. Es una enseñanza muy linda que nosotros debemos de aprender, de poner en práctica, ir y ayudar al necesitado. Es muy precioso, porque cuando usted hace esto, siente una satisfacción muy grande en su corazón de haber ayudado al que necesita. Lecciones muy preciosas, pongámoslas en práctica, queridos hermanos. Amén. Hay una pregunta que mucha gente se hace. A mí me la han hecho varias veces. Bueno, y si Dios es Dios de amor, ¿por qué es que hay tantos pobres? ¿Por qué es que hay tanta hambre? ¿Por qué es que hay tanta guerra? Y empieza la gente a cuestionar a Dios. Y la pregunta dice así: ¿por qué Dios ha puesto a los pobres entre nosotros? ¿Cómo podemos ayudar mejor? Hay un propósito de Dios al dejar a los pobres aquí en la tierra. Amén, sí. Hay un texto en la Biblia que dice: el mismo Dios hizo al rico, hizo al pobre. Pero la pregunta dice: ¿por qué Dios ha puesto a los pobres entre nosotros? Hay un propósito, hermano. Quisiera leer aquí en el libro de Deuteronomios 14, 11 lo siguiente. Deuteronomios 15, 11 lo siguiente:
porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en la tierra. Dios dice, yo he puesto al menesteroso en la tierra para que tú le sirvas. Ahora en palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en el libro de Marcos, capítulo 14 y verso 7. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que Él ha hecho para manifestación. Ahora dice el texto aquí de Marcos 14, 7 lo siguiente. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieres les podréis hacer el bien, pero a mí no me tendréis. Entonces Dios ha tenido un propósito al dejar al pobre, y es para que nosotros les ayudemos. Entonces a veces se pregunta la gente, ¿y por qué es que hay tantos pobres? ¿Por qué Dios no suple las necesidades de todos? Y a veces nosotros nos justificamos diciendo, si yo tuviera dinero, les ayudara. Pero con lo poco que tengamos, imaginémonos que tú solo tienes $1 y ves una necesidad, dale ese $1, porque así es como Dios quiere que sirvamos con lo poco que tenemos. Y dice aquí que las viudas, los huérfanos, los ancianos, los desvalidos, los enfermos, estarán aquí. Y Dios los ha dejado, dice, para que nosotros les sirvamos, para que se vea la verdadera religión, el verdadero cristiano. Dios los ha puesto al cuidado, dice, de los que se llaman ser hijos de Dios. Por eso Dios los ha dejado a los pobres de aquí, a los menesterosos, para que Dios pueda ver. Nos despojemos de nuestro orgullo de no compartir lo que tenemos. Ajá. Y al responder a la pregunta, ¿por qué es que hay tantos pobres? Mire lo que dice el don profético aquí. Dice, al poner entre ellos los desamparados, los pobres, para que depongan sus cuidados, Cristo prueba a los que dicen ser sus discípulos o sus hijos, sus cristianos. Entonces Dios así es como prueba. Por nuestro amor y servicio en pro de sus hijos necesitados, veremos la verdadera religión o el verdadero amor. Ahora, desatender o descuidar o no ayudar, equivale a declararnos que no somos cristianos o falsos cristianos. Entonces, cuando nosotros evadimos al pobre, al huérfano, la viuda, entonces dice que somos falsos cristianos. Entonces, por eso es que los pobres han quedado aquí, para que nosotros les ayudemos, les sirvamos en lo poco. Y entonces nosotros podamos decir así como Job, yo soy ojos al ciego, pies al cojo, y también dice padre del necesitado. Entonces, los comentarios que hicieron los pastores un día de estos, decían que es mejor ir y compartir con ellos personalmente lo que tengamos, o si están enfermos, ayudarlos. Es mejor el contacto físico de nosotros con ellos que darles $1. Así es. Que es tan fácil hacerlo. Sí. Pero es más difícil ir y ayudarlos en las necesidades. Sí. Por eso es que ha quedado esa gente. Dice, al poner entre ellos los desamparados y los pobres para que dependan de su cuidado, Cristo prueba a los que dicen ser sus discípulos. Entonces, por eso es que así es como el Señor nos prueba. Amén. Queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final. Esperamos que esta lección la pongamos en práctica. Reflexionemos en que Dios ha dejado la clase pobre para que nosotros le sirvamos, ayudamos a la medida que estamos. Hermanos, si tú no tienes, lo poco que tienes, compártalo. Así es como se ve el cristianismo. Pero a veces nosotros nos escudamos en eso. Si yo tuviera. Y algunos hasta dicen expresiones no correctas. Si me saco la lotería, yo ayudaría. No, hermano, es con lo poco. Recuerda ya en cierta ocasión, cuando Jesús estaba en el templo y toda la gente estaba dando sus donaciones
ayudando a la causa de Dios. Y hubo una persona humilde que llevó una parte muy poca y Cristo dijo, esta mujer ha dado más que usted. Entonces no es la cantidad, sino con qué disposición, con qué amor hacemos las cosas. Le invitamos también para la próxima semana para que también siga estudiando la lección. Y le dejamos porque hoy a las 11 viene el programa El Altar de las Peticiones. También a la puesta del sol tendremos el programa en vivo, Recibiendo el Sábado. Así que le invitamos para que esté en sintonía de nuestro canal como también de nuestra radio. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a terminar con una oración. Amén. Padre nuestro, muchas gracias te damos este día por habernos permitido estar al frente de estas cámaras para hablar a tu pueblo cómo es la verdadera religión. Amén. La religión pura. Amén. Que dice que es de cuidar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse sin mancha, sin pecado delante de ti. A veces hoy en día se anda diciendo cuál es la verdadera religión, pero tu palabra dice que esa es cuidar de los huérfanos y de las viudas, pero mantenerse sin pecado, guardando tus mandamientos, guardando tu palabra. Esa es la verdadera religión. Ahora hemos entendido el por qué hay tanto pobre en día. Tú lo has dejado, Señor, para que nosotros le podamos servir. No nos fijemos en la apariencia que hay en ellos, sino miremos que es un hijo tuyo. Amén. Señor, para que de hoy en adelante nosotros podamos servir al menesteroso, al huérfano, a la viuda, a los ancianos. Gracias por esta lección. Cuídanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor